A ver, ¿qué tienen que ver el poder y la poesía? Parecen cosas totalmente opuestas, ¿no? Uno es pura estrategia, pragmatismo, y el otro, pues, es el mundo de los sentimientos, de las ideas. Pero la increíble historia de un presidente súper joven y del poeta más famoso de su país nos demuestra que a veces esos mundos no solo chocan, sino que de verdad se necesitan. Y su historia, créanme, lo tiene todo: alianza, traición y hasta redención. Esa es la pregunta del millón. ¿Fue una amistad de verdad? ¿Un simple cálculo político? ¿O algo muchísimo más complejo? Para entender bien este enredo, tenemos que viajar en el tiempo, a una época de mucho cambio y tensión, los Estados Unidos de finales de los 50. Todo esto empezó no en una oficina de gobierno, ni en una cena de gala, sino con una declaración pública, así casi de la nada, que lo iba a cambiar todo para los dos. Piénsenlo, en una esquina teníamos a John F. Kennedy, joven, carismático, súper ambicioso, pero con un problemón. Muchos lo veían como un novato, y peor tantito, su religión, el catolicismo, era un obstáculo político gigante en ese entonces. Y en la otra esquina, Robert Frost, una leyenda viva, el poeta por excelencia de Estados Unidos. Su voz no era solo arte, era una institución. Lo que él opinaba podía construir o destruir reputaciones. Y entonces, en su cumpleaños 85, Frost suelta esta bomba. Un periodista le pregunta si su región está en decadencia y él no solo lo niega, sino que de la nada destapa al próximo presidente. Y fíjense bien en la palabra que usa: puritano, una jugada maestra. Con esa sola palabra conectó al católico Kennedy con las raíces más profundas y protestantes de Estados Unidos. O sea, de un plumazo desarmó a todos los que lo criticaban por su religión. Kennedy, que era un estratega brillante, claro que vio la oportunidad de oro en ese apoyo. Inmediatamente empezó a usar a Frost en su propia narrativa de campaña. Esa famosa frase del poema, "y millas que recorrer antes de dormir", se convirtió prácticamente en el lema de su campaña, pintándolo como un hombre con un destino que cumplir, que no paraba de trabajar. Esta alianza que se fue cocinando en entrevistas y discursos estaba a punto de tener su gran momento, su noche de estreno, en el escenario más importante del mundo, la toma de posesión presidencial. Kennedy hizo algo que ningún presidente había hecho nunca. Invitó a un poeta a su investidura. Frost, sintiendo que de verdad estaban haciendo una nueva era, escribió un poema especialmente para la ocasión. Pero imaginen la escena. Un hombre de 86 años, con un sol helado y cegador de frente, que no puede leer el papel que tiene en las manos. Hubo un momento de pánico total. El vicepresidente intentó tapar el sol con su sombrero, pero nada. Así que Frost, en un acto de valentía increíble, simplemente hizo a un lado el poema nuevo y recitó de memoria otro de sus poemas famosos. Y en esa improvisación, en ese momento de caos, hizo algo asombroso. Cambió la última línea del poema. Ya no hablaba del pasado de la nación, de lo que fue, sino que miró de frente al futuro, a lo que llegará a ser. Fue como un regalo, una bendición poética directa para el nuevo gobierno de Kennedy. Después del evento, Frost le entregó a Kennedy el poema que no pudo leer, con esta nota escrita a mano. Y esta frase es la clave de todo. La visión de Frost era clarísima. Un líder con poder y un poeta con visión no eran opuestos, sino que juntos eran la fórmula para la grandeza. Era una invitación a gobernar con fuerza, sí, pero también con alma. Pero esta relación iba a ser mucho más que algo simbólico. Un año después, en el mero apogeo de la Guerra Fría, Kennedy le daría a Frost una misión tan atrevida que parecía casi imposible. Suena a guión de película, ¿verdad? Mandar a tu poeta nacional, de 88 años, a platicar con el líder de la Unión Soviética, mientras el mundo entero estaba con el Jesús en la boca. Pero Kennedy creía en el poder de los gestos. Quizá, solo quizá, el arte podría construir un puente donde la diplomacia tradicional ya no podía. Y es que Frost no iba solo a recitar poemas, llevaba una idea, una filosofía que quería plantearle cara a cara a Nikita y Khrushchev. La llamaba rivalidad noble. Y la propuesta era radical. Oigan, dejen de competir con tanques y bombas y mejor compitan para ver quién tiene los mejores artistas, los mejores científicos, la mejor sociedad. Una guerra de ideas, no una de aniquilación. Y aquí es donde la historia se pone de nervios, porque mientras Frost y Khrushchev hablaban de paz y de competencia cultural, algo muy oscuro estaba pasando en secreto. Justo en ese mismo momento, el líder soviético estaba moviendo misiles nucleares hacia Cuba. O sea, su reunión de buena voluntad ocurrió literalmente en la víspera de la crisis de los misiles, el momento en que el mundo estuvo más cerca que nunca del apocalipsis nuclear. Esa misión a Moscú, que había empezado con tanta esperanza,
se convertiría en la chispa que hizo que todo explotara. El puente que intentaron construir se vino abajo. Cuando Frost volvió a casa, agotado, se enfrentó a los periodistas y cometió un error garrafal. Dijo que Khrushchev le había confesado que creía que los estadounidenses eran demasiado liberales para pelear. En el ambiente de paranoia de la Guerra Fría, esas palabras fueron como echarle gasolina al fuego. Hacían ver a Kennedy como un presidente débil e ingenuo. Para Kennedy, esto no fue un simple error, fue una traición. Justo en el momento de mayor tensión con los soviéticos, su propio enviado cultural lo hacía parecer un cobarde. La furia en la Casa Blanca fue total. La reunión que tenían planeada se canceló. Kennedy, así de simple, le dio la espalda por completo. Y el silencio fue total, absoluto. 3 meses después, Frost, devastado y ya muy enfermo, fue hospitalizado. Le llovieron mensajes de apoyo de todo el mundo, de reyes, de artistas, de gente común y corriente. Pero, ¿de la Casa Blanca? ¿De Kennedy? Nada. Cero. Ni una llamada. Ni una tarjeta. El silencio era el mensaje. La amistad se había terminado. Frost ya no saldría de ese hospital. Pero la historia de su relación con el presidente tendría un último capítulo. Uno muy inesperado. Y escrito, irónicamente, por el propio Kennedy. Es una de esas vueltas crueles que da el destino. El poeta y el presidente, que marcaron un momento clave en la historia de su país, murieron con apenas 10 meses de diferencia. No hubo tiempo para reconciliarse, ni para una disculpa. La herida quedó abierta para siempre. Pero un mes antes de que lo asesinaran, Kennedy hizo algo extraordinario. Viajó a una universidad para inaugurar una biblioteca con el nombre de Robert Frost. A pesar del rencor, del enojo que seguro todavía sentía, entendió que el legado del poeta era mucho más grande que su pelea personal. Y en ese lugar dio uno de los discursos más memorables de su vida. Esta frase es, quizá, el resumen perfecto de toda su relación. Imaginen al hombre más poderoso del mundo, reconociendo, en público, que el arte no es un simple adorno, sino un espejo que le recuerda al poder sus propios límites, su propia arrogancia. En cierto modo era una confesión, y tal vez la única disculpa que Frost iba a recibir. Al final, el discurso de Kennedy fue más allá de Frost. Fue una defensa apasionada del artista, como un guardián de la verdad, no como un propagandista del gobierno. Y con esas palabras, Kennedy no solo selló el legado del poeta, sino que le dio a su propia y complicada relación un final noble, poderoso y, la verdad, eterno. Lo que nos deja con esta pregunta flotando en el aire. La historia de Kennedy y Frost es al mismo tiempo una advertencia y una inspiración. ¿Puede un poema detener un misil? Obviamente no, pero quizá, solo quizá, puede recordarle a la persona que está a punto de lanzarlo por qué no debería hacerlo. Y en un mundo lleno de poder sin control, esa podría ser la idea más importante de todas.